Alberto Franceschi, de nuevo en la conversa. Alberto, ¿cómo estás? Bien, Daniel, aquí estamos dispuestos a hablar Prestos y dispuestos. 4 horas seguidas. Tú sabes, Alberto, que tengo, bueno, la gorra de los Bravos de Atlanta ya es un detalle, ¿no? Pero sabes que tengo que decirlo, ¿no? Porque creo que es importante cuando la gente escribe. ¿Ya? Estoy metido de nuevo en la lectura del libro del profesor Edgardo Mondolfi Udat, libro que se llama Temporada de Golpes. Sí. Las insurrecciones militares contra Rómulo Betancourt. Es la famosa foto de Puerto Cabello. La famosa foto del cura con el soldado en Puerto Cabello. Y debo decir que la obra tiene un nuevo libro que también lo tengo allí en espera, porque empecé a leer el nuevo y o sea, se me salió algo y necesité regresar al anterior. De verdad que lo de ponerlo aquí, porque seguramente tendré que revisarlo. Lo que están haciendo estos historiadores, revisando este periodo de la historia. Por cierto, ya se cumplió un año más de los incidentes de Cantaura. Y entonces tenemos allí que nadie, o sea, lo que hay con respecto al asunto es propaganda, no hay información. O sea, nadie echa nadie cuenta, sino que lo que hacen es lanzar propaganda. Y como es propaganda, tú no puedes debatir en función de la propaganda, porque es imposible. La propaganda no permite debatir. Eso es el pecado que comete la propaganda. Ahora, Alberto, yo me estoy tomando un té y yo debo hacer una infidencia aquí. Estoy tomando un té porque Alberto Franceschi me prohibió beber alcohol en esta conversa con él. Porque dice que él no bebe, yo tampoco puedo beber. Entonces eso es importante, Alberto, esa revelación que me has hecho, porque ahí entonces, te lo dije ahorita, que es imposible hacer política en Venezuela con esos políticos que te tocó en tu generación hacer política con unos. Si tú no bebes, era imposible, porque la política en Venezuela se hace con una botella de whisky al lado. Bueno, pero déjame eliminar cualquier sospecha sobre orígenes, ¿cómo se llama? No declarables de por qué soy abstemio. Yo soy abstemio porque heredé de mi padre una especie de rechazo a los borrachos. Él tenía en el pueblito allá de Miranda hasta una orquesta, que él adoraba la música y tenía una orquesta del pueblo, porque cuando los pueblos tenían vida cultural propia. Correcto. Y el combate era contra la borrachera permanente de los benditos músicos, ¿no? Bueno, pero además ya con 18, 19 años empecé a descubrir yo que todos los borrachos no sé, caen o en la borrachera melindrosa o en la abrazadora o en la, ¿cómo se llama? Las borracheras esas. Lloronas. Hay los iracundos también, los peliones. O sea, y yo rechazaba aquello instintivamente, resolví entonces hacer consciente mi rechazo al alcohol y no bebo desde hace exactamente, no puedo andar ocultando la edad como las señoras, ¿no? Tengo 72 años, de los cuales desde los 16, 17 años yo no pruebo alcohol. Entonces te podrás imaginar lo que. Además es un estado natural, yo no necesito beber alcohol para absolutamente nada. Entonces, vamos a echar el cuento completo. Cuando te vi con un vaso de whisky, campaneando whisky, te dije, chico, no le hagas eso a los pobres bebedores de Venezuela. No, lo que hacen es beber guarapita como algo excepcional. No hay nada de malo en la guarapita. No, yo mis primeras peitas de los 16 años, se llamaba meladura, se llamaba eso en mi pueblo. Mira, pero Alberto, el asunto es, a mí me preocupa igual, y te tengo que decirte algo. Mi gran problema, uno de los grandes problemas que tuve yo en el activismo político, era que yo no asocio el hacer política con beber. Y eso de andar cayéndome a palo en una reunión política, yo eso no lo podía hacer. Porque me parecía que eso no era, o sea, ¿cómo vamos a resolver el asunto aquí? Entonces tráete una botellita. Eso yo no podía hacerlo y eso me trajo muchos problemas. Yo bebo en otras circunstancias y normalmente en la intimidad del hogar, porque eso de día tampoco lo hago y borracho tampoco lo decido. Pero sí, a la gente le alarma. ¿Cómo es posible que se está tomando? Eso no es bien, eso es culpa de Luis Herrera Campín.
Porque Luis Herrera Campín prohibió el alcohol y el cigarrillo en la televisión, y entonces cuando al venezolano le quedó eso en la cabeza, que cuando ve a alguien bebiendo frente a la cámara dice, es un horror, es un pecado, una cosa. Vaina de los copellanos. Pero bueno, Alberto. Como dicen los colombianos, una frase que yo me copié siempre, chicos, que es muy buena, en las discusiones de política o de lo que sea, ellos de golpe se levantan y dicen, suficiente ilustración. Suficiente ilustración y miscelánea. Se acaba la discusión ahí, se acaba el tema. Suficiente Magnífico. Ilustración, no se hable más del asunto. No se hable más del asunto. Árrate si quiere. Alberto, hay una certeza en este momento en quien se aproxime a la política en Venezuela y en Latinoamérica y en el hemisferio. En los últimos 20 años tuvimos, cuando Chávez llega al poder, llega a la presidencia, el presidente era Bill Clinton y Bill Clinton recibió a Chávez. Inclusive el embajador de Venezuela, de Estados Unidos en Venezuela, que era el señor John Maisel, estaba sumamente peleado con el canciller de la época, Miguel Ángel Burel y Rivas, por ciertas determinadas cosas. Y fue a John Maisel quien se le escuchó decir la frase, a Chávez no hay que hacerle caso a lo que diga, hay que hacerle caso a lo que haga, como sí. Así como menospreciando, no, vamos a hacerle caso a lo que haga, que diga lo que quiera. Esa fue la forma como los Estados Unidos recibió a Chávez, con desdén, pero a la vez como sin prever que vendría ningún peligro. Es decir, pareciera que los organismos de inteligencia de los Estados Unidos no detectaron lo que venía en el arca de Noé que traía Chávez. Luego de la salida de Bill Clinton de la presidencia, ya en el año 2000 llega George Bush, y George Bush no se convierte en el demonio en el que se convirtió para Hugo Chávez, sino después de los atentados del 11 de septiembre del 2001. Porque antes de eso, recuérdese la famosa frase que al voleo le lanzó Hugo Chávez intentando enamorar a George Bush, que él mismo la comentó en una entrevista, I want to be your friend. Cosa que creo que George Bush no le contestó. Esa ruptura principal se da a raíz de los atentados, cuando Hugo Chávez dice en una cadena nacional, mostrando la foto de un niño muerto supuestamente en un bombardeo en Afganistán, yo recuerdo, sí. No se puede combatir el terror con más terror, y allí empezó el escarceo permanente de micrófono, porque nunca se suspendieron ni las actividades de empresas de los Estados Unidos en Venezuela, ni las compras de petróleo, ni nada de eso. Al día de hoy, en este momento en el que estamos hablando, en la administración de George Bush, de Donald Trump, nunca antes en estos 20 años habíamos tenido un gobierno de los Estados Unidos que fuese capaz de llamar dictador, delincuente, criminal a las cabezas del gobierno venezolano. Es decir, como nunca antes hemos tenido los que estamos en esa posición de saber que ese es un gobierno criminal, nunca antes habíamos tenido un gobierno de los Estados Unidos que sintonizara en esa misma frecuencia. Pero aún así, ahí sigue todavía el chavismo enquistado en el poder. ¿Qué será? ¿Que se le acabó la fuerza de la mano izquierda, como dice la ranchera, a los Estados Unidos? ¿O es que aquí ya eso ni nada tiene que ver? Hay muchas cosas que la diplomacia americana, perdona la petulancia de la frase, no han entendido nunca, pero sobre todo hay una que no han entendido hasta hoy, al cabo de 20 años de chavismo. Es que no hay chavismo sin la MUD. No puede explicarse el régimen del chavismo venezolano sin los alcahuetas y cabrones de la MUD. Y cuando ellos hicieron de la MUD el interlocutor ya deseado, querido, respetado y buscado, financiado o lo que quiera, atribuirle a la MUD de que son sus parteneres en Venezuela, bueno, ahí nos enterraron. Nos enterraron porque la alternativa a Maduro es Leopoldito, Caprilito, Borges. O sea, es decir, es la misma élite que cogobernó con Chávez y Maduro durante 20 años, que nos propone Estados Unidos como recambio, el Guaidó y compañía, el Vecchio, pero la Tintori, la primera persona que recibe de relaciones hacia Venezuela es por encaminamientos del señor, ¿cómo se llama?, Cisnero, a la señorita Tintori, señora Tintori. Entonces, ¿qué puede esperarse de una diplomacia que tenga su anclaje en gente como Vecchio, por ejemplo? Antiguo operador de Meserani
y después operador en grande de una oficina que está instalada en Washington hace 19 años, el señor Leopoldo Martínez, ministro de Hacienda, ¿te acuerdas por 2 días, por 24 horas ministro de Carmona. 24 horas ministro de Carmona, que opera una ONG bastante próspera, que después se convirtió en el pilar fundamental de lo que se llamaba el Summi cubano, es decir, que agenciaban las inversiones de grandes corruptos, bolichicos y toda clase de alimañas de la finanza venezolana que irían a invertir en Cuba, en la propuesta del comando de campaña de Capriles, porque Capriles siempre ha sido una especie de señagente cubano. Bueno, cuando una diplomacia como la de el propio Trump no ha logrado deshacerse de ese lastre que viene de 20 años o más de la diplomacia norteamericana, que concibe que no pueden haber soluciones que no sean las democráticas y parlamentarias, bueno, cometen un serio error, porque es que nunca han lidiado entonces con un gobierno totalitario. Ellos lidiaron con el mundo llamado comunista o el mundo comunista, ellos lidiaron con los chinos. Yo no vi a Bush con remilgos sobre, qué sé yo, que Deng Xiaoping, por ejemplo, apenas era una ligera variante del maoísmo, aunque hay una política económica totalmente distinta con el Xi Jinping o el otro, el que sirvió de intermedio entre Deng Xiaoping y este último Xi Jinping. Yo nunca vi a Estados Unidos, digamos, poniendo reparos incluso a una reconciliación fecunda con Vietnam y la dictadura del Partido Comunista. Incluso ahora reciente, no sé por qué se puede entender hasta con Kim Jong-un de Corea del Norte, y no es capaz de entender esa diplomacia que en lo que se llama vulgarmente su patio trasero tengan que coexistir con una limaña como Chávez, con una limaña como Maduro. Bueno, sí, han coexistido, pero han coexistido de la manera más truculenta, a través de la oposición venezolana, que es una oposición servil al chavismo. Todos estos equívocos nuestros, Daniel, vienen de ese tema, que mientras no lo comprendan los venezolanos, estamos condenados a repetir una y otra vez episodios de desagregación nacional, porque esa oposición es parte de un fenómeno muy profundo de corrupción absolutamente, pero macabra, de esa clase económica y de esa clase política venezolana que ha coexistido con el chavismo 20 años y que aspira a seguir la parranda. Por eso tratan de montar la mascarada de unas elecciones, eventualmente un gobierno transitorio que sería una especie de chamorro, no sé qué andan buscando con estos últimos acuerdos, pero lo que nos viene es nada deseable para un país que lo acabó el chavismo con digamos, martillando la cabeza de todos los venezolanos, y la mano que agarran para martillar es precisamente la MUD, que nos da en la cabeza con esas ilusiones bastardas y tontas de que las soluciones tienen que ser electorales, o últimamente el mantra ese, que ya se olvidaron del mantra y se supone que a unas elecciones y a una negociación desde la Asamblea Nacional, esa malhadada que ya no es la Asamblea Nacional del año 15. Tú sacabas la cuenta hace poco sobre que quedan 81, si éramos 100. Los que aprobaron, sí, los que aprobaron el último, no sé, decreto o proclama o considerando, fueron 81 diputados. ¿Y dónde están de los 20 que faltan ahí? Bueno, los que faltan, que son como 40, están unos en embajadas, hay uno preso, y hay otros en el exilio. Pero además de eso, cuando te pones a sacar la cuenta, o sea, pareciera que en estos días se reunieron unos en Colombia. Es una cosa súper extraña. Se reunieron en Colombia los diputados que están en el exilio, y entonces cuando los cuenta, o sea, hay algo que no cuadra, porque se ven acá, pero... Bueno, el chavismo sí le cuadró ya unas cuentas que le dan que puede ganar esa varilla. Sí, en la cuenta, en las matemáticas, con la infiltración abierta, clara, no oculta que hay con respecto a la cooptación de factores opositores supuestos dentro de esa MUD por el chavismo ya directamente, a la hora de una situación difícil,
el chavismo se queda con las decisiones, o sea, no van a poder aprobarlas, porque si tienes 81, o sea, ya eso que se llamó en algún momento la mayoría, las 2/3 partes, eso ya no lo tiene la oposición. Pero fíjate que dentro a esa oposición que se entiende, que se le entiende además como alineada, o se le debería entender como alineada con los postulados de la democracia que defiende desde tiempos inmemoriales los Estados Unidos, se le hace muy difícil también expresarse en sintonía con esas cuestiones, porque cuando yo te puedo decir, yo estaba, y esto es una cosa, yo estaba en el día de las elecciones de los Estados Unidos donde sale electo Donald Trump. Yo me encontraba en un evento de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas. Ellos hacían, porque ya no están, una fiesta electoral, y hacían un salón y ponían unas pantallas y había de este material de POP de los partidos, y era una cosa muy, muy buena. Allí estaba toda la clase política venezolana, opositora por lo menos. Y inclusive estaba Juan Guaidó allí en esa reunión. Y recuerdo cómo todo el mundo, o sea, toda la clase política venezolana de primera línea estaba casada con la opción de que ganara Hillary Clinton la presidencia. Y ahora están casados con Biden y compañía. Entonces uno se pregunta, ¿qué esa sintonía de la clase política, sin llegar a lo servil, ni a lo rastrero, sino al entendimiento y a la comprensión de lo que es la política en los Estados Unidos? ¿Qué tanto tiene la clase política venezolana comprensión de eso? ¿Comprenden por lo menos, crees tú, no sé, lo que es el sistema político de los Estados Unidos? Porque ellos hablan de los partidos como si fuese el ADI Copey de los años 70, sí. Cosa que no es verdad, porque un republicano de Texas no es igual que un republicano de Boston. Sí. Y un demócrata de California no es igual que un demócrata de Georgia. El secreto de la democracia americana es la uninominalidad de los nombrados, y la independencia y el deberse a sus electores, senadores o diputados. Eso es el inicio porque es una revolución, la independencia americana es una revolución de la libertad, a diferencia del jacobinismo francés o del bolchevismo ruso, que son revoluciones igualitaristas y producto de ese estallido de las viejas contradicciones del antiguo régimen. Bueno, en Estados Unidos las soluciones fueron las libertades individuales, asumidas constitucionalmente con una entereza tal que 2 siglos y pico después siguen vigentes. Eso no se conoce. Francia pasó por toda clase de avatares, el imperio napoleónico para empezar, ¿cómo se llama? Las matanzas, las insurrecciones obreras de la Comuna del 1848, los gobiernos de absoluta claudicación ante Alemania o de guerra abierta contra Alemania. O sea, hay una historia de Francia que es muy... y el antisemitismo con el asunto Dreyfus, etcétera. O sea, y también en Alemania, pues, ¿cómo se llama? Y en Rusia, bueno, no se hable más, desde el 17, pues, 70 años de estalinismo, de totalitarismo estalinista, no es una concha de mango. Entonces, no es una concha de ajo, perdón. La concha de mango sí ha sido para muchas. Sí, sin duda. Entonces, a ver, no, el tema es complicado porque nos obliga a una reflexiones paralelas. Daniel, que es como de tratar de hacer un balance de donde los propios norteamericanos están entrampados, porque ese es un régimen que está tratando de encontrar una solución distinta a la tradicional de la convivencia demócrata republicana, y ha electo un presidente que es una ruptura con esa línea. Pero el presidente no es acompañado por el establishment, menos aún por el llamado Estado profundo norteamericano, que sigue dictando la pauta de que las relaciones internacionales son de estricta inercia con intereses de la clase política americana, que ha hecho profesión de fe de esa bendita manía por recetar para América no solo la doctrina Monroe, aquella América para los americanos, sino que deben ser gobiernos electos. No sé, cuando le convenga será, pero y entonces últimamente nosotros hemos caído en la desgracia de que conviene una solución Guaidó, pero ¿por qué es Guaidó? ¿O por qué es la solución para Venezuela si han sido... Porque no hay otra opción organizada. ¿Será verdad o es que la que han financiado
la que han financiado y sostenido los lobbies son estas llamadas. Sí, pero la gran pregunta que yo siempre me hago es, con toda esta muchachada, esta chiquillería política, porque y lo digo como quien regresa de haber estado en la MUD, cosa que yo no oculto y no me ofende cuando me lo dicen, porque más bien siento que tengo autoridad moral para decirlo. Yo fui militante de un partido. Yo estuve toda la vida en el trabajo político en comunidades, en la comunidad donde vivía. Fui el dirigente de base. Fui secretario de organización de una parroquia, tanto como la parroquia Carlos Zulé del Estado Vargas, que era lo suficientemente populosa como para que yo pueda hablar de cada uno de sus barrios. Estuve en toda mi carrera política, en cada elección, cuidando mesas electorales. Esa era mi labor. Y yo puedo decir bueno, porque tú formabas parte, tú eras el que creía. Yo no solamente es que creía en eso, sino que yo participaba en eso. Y tanto participaba y tanto creía que cuando yo tuve la certeza de que todo eso era una mierda, yo fui el primero que salió a decir, nos están engañando de esta manera, nos están haciendo estas cosas y esto no va a funcionar. Yo lo he dicho, yo participé en lo que consideraba que creía. Ahora, hay una buena cantidad de gente que pregona, que no participa, que te dice, abstención absoluta, abstención militante, y plantea una cantidad de cosas allí, y salva tu voto, ese tipo de cosas, pero de alguna manera, cuando van a presentar una alternativa frente a lo que es esta desgracia de estos politiqueros hechos que parecen un puré de papas instantáneo, empacados y traídos e importados de paso, la gran mayoría de ellos, porque todos fueron formados en universidades tales y más cuales, y con eso te la quieren vender como la quinta maravilla. Entonces uno dice, bueno, si no se casan con la MUD, ¿dónde está la alternativa? ¿Por qué no se ha construido una alternativa a ese ente putrefacto llamado Mesa de la Unidad Democrática? ¿Dónde están? Pues son parte del régimen. El régimen los protege a ellos y ellos protegen al régimen. Escúchame, el fin de la MUD es el estallido del Estado chavista. Ahí perece la MUD, no antes. La MUD muere con el régimen, no antes. Y el régimen muere acompañado de la muerte de la MUD. Eso parece una cosa, Daniel, como traír los cabellos, pero es que la profundidad es algo así como pedirle ¿cómo se llama? Suponte tú, al régimen brasilero que cambie sin el PT, por ejemplo, sin el Partido Trabajador de Lula. No, ya va, ellos son parte del paisaje. Es como pedirle ¿cómo se llama? A Macri, que desaparezca el peronismo. No, es que el peronismo es parte del paisaje. Mira, incluso más profundamente aún visto en lo de Colombia, por ejemplo. La FARC es casi parte del juego del régimen político, ¿cómo se llama?, colombiano, porque es que, no sé, no pueden vivir sin una bendita guerrilla, ¿entiendes?, representada por instituciones de la propia institucionalidad colombiana. Ahí está ahorita el tal Petro, pero antes estuvo el Partido Comunista, que era legal y mientras mantenía las guerrillas de Marulanda. O sea, hay una especie de situaciones malparidas en los regímenes políticos. Por ejemplo, Chile, que vivió 17 años bajo Pinochet y que rediseñó el mapa político chileno. Bueno, chicos, no puede pensarse sin la corriente socialista del Lago y de la señora esta Bachelet, que poco a poco han ido horadando todo lo que fue el sistema político heredado del pinochetismo. O sea, hay como datos eternos de sociedades que para poder seguir existiendo necesitan de esa especie de resguardo histórico. La desgracia nuestra es que el resguardo fue el peor posible. Montaron un sistema como el chavismo-madurismo y el resguardo es que apelaron a la vieja clase política para hacerla testigo muda de todas las tropelías del chavismo en el poder. Y vemos, por eso Henry Ramos tiene 20 años en la Dirección de Acción Democrática. No era compatible el chavismo con el Gordo Marín, como tú bien decías y yo he sostenido también, porque independientemente de la suerte final de nuestro amigo el Gordo Marín, que terminó, chico, en esas playas tristes del feminismo, ¿no? Que no quisiéramos no enterarnos de esa parte. Yo que sé, ¿verdad? Exacto.
pues bastante desagradable. Bueno, que lo sepa, por lo menos que hay gente que lo recordamos de otra manera. Bueno, pero en todo caso, a lo que iba, terminar Acción Democrática y Copey destruido, porque Copey fue destruido, pero resucitado por estos pichones de Leopoldito y de ¿cómo se llama? Y del bicharraco este de Guaidó. Primera Justicia. Y el Guaidó también, ¿cómo se llama? Borges. Caprilito. Ese es el Copey. Bueno, entonces, pero chicos, yo me acuerdo como si fuera hoy. Esas personalidades que tú recuerdas igual que yo, aquel 5 de julio del 99, chicos, de Jorge Olavarría dirigiéndose al Congreso, chicos, con verdades tan monumentales como la que expresó allí. Yo lo estaba viendo por televisión, yo no estaba presente. Y ver al Caprilito, chico, enterrado, carajo, debajo del escritorio porque él sentía vergüenza, chico, de aquel discurso, de aquellas invectivas de Olavarría, chico, destrozando a Chávez, que lo tenía allí leyendo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El oráculo del guerrero. El oráculo del guerrero. Pero el oráculo del guerrero. Pero la pregunta es indispensable. ¿Por qué si tú eras parlamentario no estabas allí? Porque yo no era parlamentario. Ah, tú no fuiste electo. Yo había renunciado en marzo. Cuando el deslizamiento de Caprilitos y de todo el Congreso a capitularle a Chávez, yo estaba en ese momento, era pendiente de la elección a la constituyente, o ya se había electo, no sé, pero ese fue un acto, digamos, del viejo Congreso, como sí. Olavarría, por eso lo presidía Caprilito. Y yo recuerdo que la señora Sosa, la presidenta, salió, chico, batuqueando, porque ella abandonaba también indignada, pues porque se ofendía la majestad del presidente. Pero escúchame, es que Chávez no se explica sin Capriles y la señora Sosa Gómez, chico. Imposible explicar ese régimen, ese surgimiento, digamos, bastardo de la Quinta República, sin la absoluta complicidad y cabronería de la Cuarta. Y hay muchas otras cosas que podrían salir en estos debates, en estas conversaciones nuestras. Por cierto que Cecilia Sosa es la madrina de los dos hijos de Carlos Escarrá. Y había una cercanía profunda en cuanto a respetarle a Cecilia Sosa, que no le ha tocado un pelo todos estos tiempos, todos estos años. No sigamos porque vamos a quedar con 20 o 30 enemigos más de lo que... Pero escúchame, es un hecho que esa clase política es única, unívocamente unida, inextricablemente unida al propósito de mantenerse bajo las reglas de la bendita Constitución chavista que ellos permitieron elaborar o auspiciaron elaborar. Para empezar por la extraconstitucionalidad que le brindó la señora Sosa Gómez. A mí hay que alinear esto con alguna anécdota. Yo te voy a contar una que no la conoces. A ver. Hay una señora que estuvo en la OEA, una catira bonita. Virginia Contreras. Un día me busca en Caracas, era amiga de una familiar mío, etcétera, y quería hablar conmigo, yo con mucho gusto y tal. Bueno, no voy a entrar en lo de la vida privada de la señora y sus coincidencias con el señor Chávez, ni mucho menos. Pero sí en lo que me cuenta ella es que en los primeros días que estaba Chávez instalado, no era todavía presidente, digamos, ya juramentado, sino electo en la viñeta. Me cuenta ella que está en la viñeta con Hugo, porque ella hablaba así de Hugo, pues. Y entonces Hugo le pide, vete un momentico a la otra, una dependencia allí, de un salón X y tal, espérame allí, porque es que viene a verme la señora Sosa Gómez. Yo no voy a poner a mentir a la señora Virginia Contreras. Es más, debe parecerle muy impropio de mi parte, hacer pública esta reflexión. Pero me dice que cuando se va la señora Sosa Gómez, que fue a venderle la corte, chico, a Chávez, le pregunta ella, ¿cómo te fue? Perfecto, eso está listo, le dice Chávez. Esa es la política real, de la que nosotros nos agarramos para poder hacerle entender a los venezolanos que lejos de esa mitología, de esa parafernalia de equívocos que genera esa clase política mentirosa y ruin cotidianamente, las verdades, chicos, de la política vienen dadas por toda clase de tráficos, de las conveniencias. Yo no sabía lo de la amistad con el tal,
el tal, ¿cómo se llama? El Escarral malo, ¿bien? Bueno, no sabemos, hoy al día yo no sé si decir que el malo, cuál era el malo. ¿Cuál es el peor? Hay el malo y el peor. El peor, pero bueno, no era una amistad, es compadrazgo, o sea, el sacramento de nuestra Santa Madre Iglesia, o sea, es peor todavía. Y cosas como esa, uno las puede ver en todo este transcurso, por ejemplo, Adán Chávez, hermano de Hugo Chávez, fue presidente del Congreso Masónico Venezolano. ¿Qué tal? Recientemente. Ayer Guaidó apela a la masonería mundial. Bueno, muy bien, bueno, que vaya y hable con Adán Chávez, pues. Su debe ser hermano, el Gran Oriente, no sé qué. Querido hermano, que vaya y hable con él. Pero entonces aquí volvemos al punto. De esos pueblos vienen estos lodos. O sea, no fue que estos tomaron por asalto el poder. No. Es que le bajaron los pantalones, se bajaron los pantalones voluntariamente los que tenían que defender a la República. Y aquí llegamos. Y entonces esa clase que se conformó de todo ese detritus es lo que los Estados Unidos y el mundo ve. Bueno, pero es que esos son los que están organizados. ¿Con quién más vamos a hablar? Sí, pero no sé, Daniel, tú eres como condescendiente con que no le queda otro a Estados Unidos. ¿Y quién es el otro? Pero ¿qué me interesa que haya otro? Ellos tienen que abrir un compás de interrogantes. Es lo que le decía yo hace 5 o 10 minutos al amigo, ¿cómo se llama? Diego Arre, que estábamos en una llamada. Le digo, Diego, tienen que abrirle campo en la diplomacia americana a que hay otros venezolanos, chicos, distintos a esta plaga que cayó en Washington. Pero es que todos los venezolanos, hay traficantes de la política. Pero todos los venezolanos que están en la primera línea política actualmente en Venezuela, todos se afilian a esa posición y apoyan a Guaidó, porque María Corina Machado, Antonio Ledesma y Diego Arre apoyan a Guaidó. Sí, pero cada vez como con más dudas. Pero lo siguen apoyando. No, ya va, no digo, yo no voy a defender aquí rabo ajeno a nadie, compañero. No, lo que me estoy refiriendo es que el proceso político... Tienes razón, es que hay toda clase de niveles de complicidad y acepto eso que me acabas de decir. Hey, mira, yo tuve antenoche, me invitó gentilmente el señor Sala Romer, me envió su libro, lo leí incluso, un libro que sacó y tal, y voy al acto. Y ahí eso era guaidosismo puro lo que había en ese acto. O sea que de verdad... ¿Ah? Te trataron bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Correcto, digamos. Pero bueno, también es que yo no hablé, porque hubiera hablado, se acababa el acto. Porque en realidad el país está, chico, embobado todavía con esta especie de vicio, chico, del colaboracionismo con el chavismo como sistema político. Si es que es lo dramático. Mientras no nos entiendan que la MUT es el principal soporte de Maduro, chico, no vamos a avanzar nada. Y eso, aceptar eso, mira, no es tan fácil, Daniel, mira, porque aceptar eso es decir, he sido imbécil durante tanto tiempo. Pero yo te voy a... Mira, ahora que estamos de infidencias, cuando se revelan estas cosas de Wikileaks y salen a la luz informes y opiniones de un ex embajador de los Estados Unidos en Venezuela llamado William Brownfield, sobre la clase política venezolana y particularmente sobre Henry Ramos Alú y los demás. Yo recuerdo que a una buena cantidad de adecos, sobre todo de las juventudes, de las nuevas generaciones, no les sorprendió que eso saliera a la luz. Porque en determinadas oportunidades, a través de los programas de cooperación y de formación de jóvenes que el Estado, a través de las embajadas americanas en Latinoamérica desarrolla, hubo conversaciones y cosas con el embajador. A este embajador le gustaba mucho el béisbol, le gusta mucho el béisbol, y iba al estadio. Yo me acuerdo que fue una vez a Coche ahí a... Sí, pero él iba al estadio y todo aquello. Y entonces un día a los muchachos que habían participado en un evento, creo que había sido no sé si de una de estas asociaciones que se utilizan para pelotas y guantes. Sí, los invita a su casa a ver, a la casa del embajador, a todo ese grupo, para que vieran el juego, para ver juntos el juego de la Serie Mundial.
Entonces, allí hubo una gran razón porque el embajador le dijo a unos muchachos de la juventud ADECA, le dijo, pero es que yo no sé que si ustedes de verdad quieren salir del chavismo, porque el jefe de ustedes no quiere. Porque Ramos Alú no quiere salir del chavismo, él es más chavista que Chávez. Yeah. Y eso fue algo que, por supuesto, a esos jóvenes se pusieron a defender a Henry. ¿Cómo se atreve usted a salvar la moral? Pero con el paso del tiempo, a muchos de esos jóvenes, hoy, cuando conversamos el asunto, dicen, no, que el embajador estaba claro de que era Henry. Ahora, los demás no. Entonces, si ha habido informaciones, los tipos saben quiénes son, saben de qué pata cojean, saben cuáles son sus vinculaciones, saben cuáles son los que tienen cuentas allá. Pero y de cuánto es la clave del asunto. ¿Será verdad que los Estados Unidos no conoce el tema o lo conoce tan bien que ha hecho una opción cínica de defender esa clase política mugrienta venezolana? Yo creo que no tiene las conveniencias del imperio, querido amigo. Sí, las hay. Hay las conveniencias del imperio, y así como le convino tratar con Kim Jong-un después de haberle echado ya con un ventilador durante 40, 50 años que tiene la guerra de Corea, ya 60, es más chico, 70 años desde la guerra de Corea. De que se va al último, desde que separa las dos Coreas hasta hoy, que sigue el estado de guerra, por cierto, hubo una enemistad furibunda. Y bueno, y acaba de conciliarse con el Kim Jong-un. Bueno, ¿ellos no saben acaso que nosotros padecemos un Kim Jong-un tropical y atemperado, que este piazo de loco analfabeta de Maduro? Pero es que allí es donde está, pero es que allí es donde está el punto, creo yo, Alberto, porque fíjate, cada una de estas tiranías enemigas de los Estados Unidos y de Occidente tienen han movilizado a la diplomacia de los Estados Unidos en función de una amenaza creíble para ellos. Por ejemplo, en el caso de Irán y en el caso de Corea del Norte, el tema del desarrollo de la tecnología nuclear. En el caso de Irán, además, el tema de la promoción de grupos terroristas y el desbalance que para la zona, para la región, podría causar un crecimiento del poder militar de Irán. En el caso de China, el tema fundamentalmente, la discusión fundamental ahorita con China es el tema comercial. Eso no hay más nada, olvídate la ideología, ahí el tema es el comercio. Y en el caso de Rusia, son los resabios de la Guerra Fría todavía no suficientemente asimilados por los rusos pobrecitos que todavía creen que ellos son una gran potencia, cuando su propio presupuesto, su propia economía no supera la economía de dos estados de los Estados Unidos juntos. O de España. O de España. ¿A ti no te parece que nosotros, los venezolanos, hemos fracasado en mostrarle a los Estados Unidos cuál es la verdadera naturaleza de esa amenaza directa que tiene el régimen venezolano para los Estados Unidos? Para mí, esa amenaza directa es el narcotráfico. No puede ser que se haya declarado el año pasado una alerta que la declaró el presidente Donald Trump por el incremento de las muertes por sobredosis en los Estados Unidos, y que no se entienda que es imposible el consumo de droga en los Estados Unidos sin que haya un país como Venezuela sirviendo de plataforma continental para el lanzamiento de droga para ese país. Acabo de descubrirte una relativa o pequeña ingenuidad. ¿Tú crees que los Estados Unidos no es consciente de que el negocio de la cocaína, que creo debe superar los 200 o 300 mil millones de dólares, es un tema de política interior norteamericana? Daniel, eso del narcotráfico como gran enemigo, ¿será verdad? La propia DEA, ¿de verdad es diligente a fondo en el tráfico de droga o son parte del problema? Porque es que esto es lo que está en juego en la discusión a fondo de este tipo de temas como el del narcotráfico. Mira, yo no sé, yo creo que hay cosas que no nos han dicho o que ellos mismos no dicen en lo de las drogas, porque eso pasan las décadas y sigue el gran tema, como, bueno, chicos, no sabían que Castro montó en Cuba, ¿cómo se llama? El gran Pablo Escobar y con el otro zar. Con Noriega. Ajá.
no montaron la plataforma de exportación de droga desde Cuba o de reexportación. El gran ingreso de Cuba no era el narcotráfico y lo fue con Chávez. Y Chávez era parte del esquema con Fidel y los ¿cómo se llama? Y los grandes gangs de la droga colombianos. O sea, hay cosas que no están todavía. Te lo digo porque hay gente que a veces le dice cosas a uno que uno se sorprende. Un día le digo yo a alguien más o menos, o bastante enterado, no, chico, pero es que el Comando Sur, chico, ay, qué ingenuo que eres, me dice. El Comando Sur es parte del esquema, chico, me dice. Parte del esquema. Es que hay grandes complicidades. Y eso es lo que explica por qué, al cabo de 20 años de chavismo, esta peste ha sobrevivido a 3 estilos de presidencias distintas. ¿No será que en el fondo no hemos descubierto todavía que la gran complicidad está en el mundo políticamente correcto del estilo globalista del señor Obama, que tendía naturalmente al entendimiento con Castro, con el tal, ¿cómo se llama?, el bicharraco Santos y todo su plan, premio Nobel incluido, de incorporar la FARC y el chavismo al esquema de coexistencia en el continente? O sea, ¿tú crees que ese globalismo no ha sido superado en la clase política de los Estados Unidos? Parece que no, puesto que hay los vecchios que celebran al portavoz del nuevo globalismo, o la Pelosi. ¿Por qué quieren enjuiciar a Trump, chico, y darle el impeachment? El primer aliado, por fin, que tiene Venezuela, chico, en la lucha contra estos tiranos. Y va el vecchio ese de asomado, de, ¿cómo se llama eso? Del ambucio, chico, allí, al lado de la Pelosi y tal, con la excusa del TPH, el TPV, no sé qué vaina esta, de los exilados, pero para ser sobre todo servil de la... Porque no es eso solo. Es la niña de Guaidocho con su libro sobre el libro de la Obama, ¿cómo se llama? De Michelle Obama. La primera entrevista que le hace exhibe su libro. Son grandes partidarios de la vuelta de los demócratas al poder. Pero si es que no nos convienen los demócratas en el poder, porque es el esquema de devolver otra vez el reloj, chico, a la eventualidad de que se entienda la directiva del Partido Comunista Cubano con Estados Unidos. Y eso lo entendió Trump y lo detestan por eso, chicos, que no les da chance. O sea, un presidente americano que haya dicho Cuba, Nicaragua y Venezuela son 3 cánceres que debemos eliminar, eso no está en el cálculo de los globalistas. Menos aún la coexistencia con el Partido Socialista, por ejemplo, español. ¿Y cómo se entienden, chicos, con el Zapatero y ¿cómo se llama? Y Leopoldito en la embajada, y se va a la Tintori, que está un poco asfixiada, y se va para allá, para Madrid, y en Madrid le facilitan todo porque hay el famoso consenso socialdemócrata internacional, chicos. La conveniencia de este tipo de políticas convenientes, lo políticamente correcto, que si vas al fondo de todo eso, es la lucha contra Occidente. Es la lucha contra lo que representa Trump, aunque el propio Trump quizás no sea plenamente consciente de lo importantísimo que resulta él como figura contra toda esa lacra que fue acumulándose en las relaciones internacionales, chicos, que pagan tributo todavía a las maneras, digamos, del consenso progre. El consenso progre implica la MUD, implica incorporar el chavismo, es digerir el chavismo, es digerir a Castro, es digerir a los vagabundos estos de Nicaragua. Pero algún optimista creyente firme en que los portaaviones están echando gasolina para salir a Venezuela y cruzar el Caribe para liberar y tal, te diría, y voy a asumir ese rol, que no, que hay que esperar la reelección de Trump, porque después que Trump se reelija, si viene la invasión. Ay, Dios mío. Mira, yo no sé si va a invadir o no va a invadir. Yo no creo que le convenga a Estados Unidos, ni nos convenga a nosotros ninguna invasión. El que esté dispuesto a invadir tiene que saber que tiene que declararse en guerra intestina durante, no sé si media década o una década. Ninguna nación soporta una ocupación militar, así sea de hermanos. Eso es la peor manera de resolver esto con la invasión americana. Lo que sí debería a fondo cultivar los yanquis es ver si sacan a flote alguna fracción militar. Que por cierto, hoy voy a hacer un punto quizás polémico con mi amigo Daniel. Esa es la explicación, chico, de mi propuesta. ¿Cómo se llama? Dilo tú.
No sé. De mi propuesta Baduel, chico. Sí, no, Baduel es chavista, sí. Sí. Es el que montó la originario. vaina socialismo muerte en los cuarteles. Sí. Pero ocurre que el tipo tiene 10 años, chico, viendo el techo en un calabozo, y no debe ser muy agradable estar preso 10 años. Resultado, el tipo terminó desterrando el chavismo de su cabeza. No sabemos. ¿Eh? No sabemos porque no hemos hablado con él. Pero, chico, carajo, pues tendría que ser un tarado mental, que no lo es. Digamos, bueno, que todavía sea chavista después de pagarle 10 años, digamos, 6 a Maduro y 4 a Chávez, chico. Pero es que el chavismo es un estado de conciencia que va más allá de la propia palabra del chavismo. Porque cuando aquí se habla... Mate 10 años preso, déjate. Bueno, pero, discúlpame, cuando tú le escuchas a estos tipos que compañeros de Baduel que defienden su libertad, que estuvieron con él en el 4 de febrero y todo eso, y sacan la famosa frase, es que esto no es lo que nosotros queríamos del 4 de febrero, ya te están confesando que es que en realidad el planteamiento es el mismo. Pero vamos a estar de acuerdo fácilmente, Daniel. Escucha, porque lo tuyo es una maldad para tratar de malponerme a mí con la historia de mi propia vida personal. Escúchame, no soy baduelista. El pensamiento político de Baduel es execrable. Te lo digo con todo lo que sea necesario de énfasis. No tengo nada que ver con las propuestas del baduelismo. Solo en un punto estaba yo de acuerdo y sigo estando de acuerdo con Baduel. Representa para un segmento militar una opción de ruptura golpista contra Chávez. El día que lo haga, entonces yo lo saludaré positivamente. Mientras no lo haga, yo prefiero, digamos, no andar, chicos, sembrándole desconfianza con respecto a ese liderazgo. ¿Hay, sí o no, una capacidad de liderazgo del señor Baduel? Hay quien lo niegue totalmente. Yo creo que es uno de los pocos tipos que tiene algún prestigio interno en esa cagada de Fuerzas Armadas que tenemos en Venezuela, Daniel. Porque que no crea que es que yo ando ahora con una tesis militarista. Yo lo que sí es partidario de que si esa varilla se quiebra alrededor de personas. ¿Quiénes son los que pueden ayudar? Porque ni tú ni yo somos partidarios de la señora esta, la fiscala, Luisa Marbella, como le llama Diosdado. Luisa Marbella tiene aliados militares. Ahí está el señor ¿cómo se llama? El Pollo. El principal apoyo, el principal aliado militar que tiene Luis Ortega Díaz es el Pollo Carvajal, hasta el punto exacto, pero también de que en el juicio tiene otro en Bogotá, ¿cómo se llama? El Cliver Alcalá. Exacto. Bueno, ya te das cuenta que seguramente están encopollados con el otro. ¿Qué es lo que los une? Porque ¿qué es lo que une a Cliver Alcalá con el Pollo Carvajal? Yo creo que no es necesario, la gente sabe qué es lo que los une, cuál es el negocio que los une. Y cuando aparece Luis Ortega Díaz escribiéndole al equipo de defensa del Pollo Carvajal en España por el juicio de la extradición, diciendo que ella está dispuesta a ir a testificar que el Pollo Carvajal no es un narcotraficante, ya por allí nos damos cuenta de cuál es el sector que Luis Ortega Díaz está representando dentro de ese chavismo originario. Representa el narcotráfico, representa... ¿Tú sabes por qué ella no puede entrar a los Estados Unidos? ¿Tú sabías el dato? No sé. Fondos de Hezbollah, chico, manejaba la señora. Pero mírala. Sí. Ella sabe que yo no le tengo el menor de los afectos. Bueno, pero ocurre que el preso de Luis Ortega es Baduel, y es el preso de Maduro, y es el preso de Diosdado, es el preso de todos. Entonces, ¿qué de malo tiene que yo hubiera podido defender como he defendido la libertad para ese hombre? Sobre todo... Momento. Lo de la libertad de Baduel, yo lo entiendo. De hecho, te comento lo siguiente. Varias veces en mi programa de radio junto a Neomar Hernández, en la sección que desde hace 5 años invariablemente mantengo los días martes, que se llama Martes de Presos Políticos, varias veces ha sido invitada. Yo no te estoy discutiendo eso. La familia de Baduel, cada vez que lo han pedido. Y lo celebro. Y cuando van a hacer todo lo que se tiene que hacer, y yo, Daniel Lara Farías, por norma personal, cuando un personaje al cual yo detesto políticamente cae preso, a partir de ese momento dejo de referirme a él en los términos en los que normalmente lo hago. ¿Por qué? Porque el que está preso no se puede defender. O sea, muy bien. Espera que salga.
Pero con respecto a la posición política de Baduel y su planteamiento, es que vamos al punto real. Desde mi punto de vista, y lo he repetido muchas veces los últimos días, el chavismo está derrotado en todos los ámbitos, menos en el militar. El chavismo está derrotado económicamente. Nadie reivindica, vamos a aplicar aquí la opción económica chavista. Esa vaina no lo escuchas tú en ninguna parte. ¿Por qué crees tú que yo no pueda estar de acuerdo con lo que tú estás diciendo? No sé. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa tesis. Pero te estoy dando la razón con respecto al tema de que sí, de que hay que buscar. Esto buscar. tiene su explicación para los que están de recién llegado al programa. Que tú dices en junio fue exactamente eso. Pachequi, ¿verdad que entonces Baduel? Y te cagas de la risa. Escucha, sí. Yo no soy baduelista. Yo defiendo la opción para muchos militares que significaba la figura de Baduel, chicos, para salir al encuentro de las fuerzas leales a Maduro y a como que a Diosdado. Perfecto, pero el planteamiento que aquí viene es entonces el siguiente. ¿Tú crees que aquí el tema de esa hidra militar, esa especie de golem militar que hemos creado los venezolanos, va a sacar al chavismo o a la facción del chavismo que gobierna, y luego de eso le va a abrir paso a los gobiernos civiles y se va a autodisolver? Yo lo que creo que esa es la institución eje del Estado chavista, y que si estalla es una buena noticia. O sea, tú estás planteando una posición completa y absolutamente trotskista, ¿no? No, chico. Hay que infiltrarlo, hay que meterse y explotarlo desde adentro. Esa es una trampa tuya. Esa es una trampa tuya. Una trampa. No, yo estoy hablando de lo más clásico de la filosofía maquiavélica, ¿entiendes? De que en el mundo de las contradicciones, para citar a Mao entonces, si no te gusta el Trotsky, yo dejé de ser marxista, viejo. Pero escúchame, te invito a que hagamos un programa sobre esas nociones. Yo no soy marxista. No soy partidario de la lucha de clase y considero una impostura completamente creer que la lucha de clase pueda haber sido la explicación de nada. Yo soy materialista histórico, no soy materialista dialéctico tampoco. El materialismo filosófico sí lo suscribo, pero ya eso sería materia de hablar 1 hora o 2 horas de esa vaina para la introducción. Pero no me adscribas a pensamientos políticos militares de nadie. Ya, a ver, la explicación mía es... Muy bien. Lo que te estoy planteando es lo siguiente. Vamos a suponer que sí, que se logra rescatar a Baduel en todos los sentidos. El sentido físico, es decir, sacarlo de la cárcel, y en el sentido político, es decir, poniéndolo a la cabeza o reconociéndole, mejor dicho, su estatura de militar con ascendencia sobre el sector chavista de la Fuerza Armada. ¿Qué garantiza Baduel si ocurriera tal cosa? ¿Que va a barrer toda esa peste militar del régimen? ¿Eso es lo que garantiza? No sé. Bueno, ¿lo garantiza? Eso fue lo que me dijo. Ah, ¿tú hablaste con Baduel? No, pero mandé a hablar a alguien y me mandaba y hablamos por teléfono. Te mandó ese mensaje. Así es. Entonces yo te estoy hablando con la ventaja de que Baduel me tiene cierto afecto, yo le tengo cierto afecto, pero es por la afinidad. Pero tú no eres baduelista. No soy baduelista, para nada. Pero escúchame, si hay el problema, pero es que tú haces fiesta con vainas a veces que yo digo, ¿qué carajo? Porque me agarra a mí de sopa de sus comentarios malsanos. Escúchame. Baduel es una pieza clave, de la crisis militar que está planteada, pero como hipótesis real. ¿Sabes lo que me preocupa de todo esto? Dímelo. Que la misma argumentación a favor de la presencia de Baduel es la argumentación que yo escucho de determinados personajes para defender la presencia de Luis Ortega y de Rodríguez Torres. Te dice Rodríguez Torres es un tipo tal. No, Cliver y el otro, mira la suerte personal de ambos. Bueno, pero Rodríguez, ¿sabe que está preso en España ahora? Rodríguez Torres está preso en la cárcel, en la celda al lado de Baduel. Muy bien. Y Rodríguez Torres, que yo sepa, está organizando también otro golpe. Pero eso sería terrible, ¿no? Peor para ellos. Escúchame, si es capaz de dar un golpe, yo lo celebro.
por 2 horas o 3 horas, mientras venga el contragolpe de alguien o el más allá de lo que piense el señor Rodríguez Torres. A ver, esto está hablado, felizmente yo tengo la ventaja sobre ti que yo he hablado este tema con el amigo Baduel. Mira, Baduel, se habla de un golpe de Rodríguez Torres y de, ¿cómo se llama? Y de Cliver Alcalá. Yo te voy a hacer una infidencia aquí. Me dice, ojalá lo den. Es más fácil actuar de contragolpe que el golpe de primer envión. Me parece lógico. En las teorías conspirativas, el peor disparate que puede hacer Rodríguez Torres es darle un golpe al régimen que él protegió y defendió y del que fue su jefe de, ¿cómo se llama?, inteligencia, al que logró ya tempranamente el 4 de febrero bombardeando la casona, chico, como un criminal desalmado allí, que le echó no sé cuántos tiros ametralladora a la mujer de Carlos Andrés Pérez. Ese es Rodríguez Torres. Bueno, ese gángster llamado Rodríguez Torres, que compró media oposición y todos esos liderecitos estudiantiles recibían su cheque y todavía hay algunos que lo siguen recibiendo por inercia de la finanza esa oscura del chavismo. No tiene nada que ver con Baduel, chico. Baduel es otra figura militar, ponle del chavismo. Es otra figura, distinta puesto que tiene 10 años preso. Ahora, podríamos decir que Baduel es el ala trotskista del chavismo. Si tú lo quieres bautizar trotskista, lo sea. Yo no tengo ninguna afinidad para defender. Porque no, te lo digo por esa postura de que no, deja que se alce Rodríguez Torres, que cuando se alce lo matamos nosotros. Pero eso es una verdad, es una verdad elemental de que esa vaina es, como bien sabéis, lo militar es la continuación de la política por otros medios. Sí. Todo lo que hace a la guerra o a las conspiraciones son formas de expresión de la política. ¿Qué pasaría si llega en el momento? Ya está en plano de brujo político. Esa vaina. No. Es que voy a hablar no en términos crónicos, sino en términos reales. Aquí a buena parte de la clase política venezolana en distintos tiempos le ha pasado lo mismo, por lo tanto esto no es una locura que estoy planteando. A Rómulo de Tacuna llegaron unos militares y le dijeron, mire, nosotros tenemos un listo golpe de Estado, necesitamos un frente político. Llegaron los Baduel de la época. Oye, cuidado que los perejimenistas se van a molestar con eso que estás diciendo, con esa comparación. No tendrían derecho porque ellos eran dóciles y vaina, ¿cómo se llama? Soporte del gobierno Medina hasta el día antes. O se te olvida que eso era en el Estado Mayor. Y que se llama Delgado Chalbú era el oficial de más antiguo. Tú que has hablado o hablaste con Baduel cuando se podía hablar con él, porque entiendo que ya no se puede. ¿Cómo avisoraba? ¿Cómo avisoraba Baduel una transición? ¿Tú sabes con quién la avisoraba? Es que yo no sé si comete una gran imprudencia con lo que te voy a decir. No, si está dentro de Venezuela no lo nombres. Pero no des nombre. No, ¿Cuál es el planteamiento? Baduel iba a hacer gobierno con alguien que yo conozco y tú conoces. Adivina quién es. No quiero nombrar a nadie, me da miedo. Me está diciendo mi mujer que la tengo enfrente, no lo digas. No lo digas, que no quiero que digas el nombre. Lo que quiero es que digas cómo avisoraba él, o sea, qué pensaba él. Un gobierno de transición de tantos años. Un gobierno de transición con políticos absolutamente de impecable patente antichavista, con absoluta vocación de devolver el país a la normalidad de las libertades económicas, mas no a un régimen, digamos, bobo de elecciones inmediatas, ni mucho menos. La propuesta Baduel de transición son varios años de poner orden en una nación deshecha, en un estado. ¿Tú no has oído eso por casualidad en algún político? O sea, que el planteamiento de Baduel es un gobierno cívico-militar. Sí. Y ese gobierno cívico-militar pasaría unos años poniendo orden. Sí, y pudiera ser Daniel Lara parte de esa vaina. No, eso no va a ocurrir. Pero te lo digo porque refleja lo que nosotros pensamos, señor. Yo no pienso en una dictadura. Eso es una dictadura. Paréntesis, ¿qué es para ti una dictadura? Para mí una dictadura es un gobierno que desde su cabeza hasta su final no cuente con los necesarios soportes para que su acción no sea omnímoda. Ese gobierno no va a tener un parlamento, no va a tener un tribunal. Eso es abstracto.
Me está O sea, hablando. no es abstracto. Escúchame. Fíjate que no he dicho la palabra elecciones para que no me digas adeco. Te estoy diciendo los contrapesos Yo internos creo que eso lógicos. corresponde a una idiotez política muy arraigada en mucha gente que No voy supone. a tomar whisky, voy a tomar agua. Mira, Denis, vamos a hablar en serio. Vamos a hablar en serio. Venezuela no tiene remedio en la llamada democracia. No lo tiene. Yo no te estoy hablando de que el sentido histórico de todo lo que se haga no haga necesario todos los resortes institucionales de una distribución fecunda del poder en muchas fuentes de poder y de ida y vuelta del poder de lo civilizado, de la ciudadanía, etcétera, hacia el Estado. Yo estoy defendiéndote una tesis que no se ha hecho jamás en Venezuela, que es todo lo que se parezca a la dictadura perejimenista en materia económica, por ejemplo, y en materia institucional, nada que ver con la cuarta y mucho menos con la quinta. Porque hay que tener un poquito de imaginación, Daniel, porque tú me estás hablando de una abstracción. La dictadura, por definición, si es dictadura de la ley, es positiva. Sin duda. A ti se te olvida, por ejemplo, que el Imperio Romano, ¿entiendes?, contó con dictadores como Julio César. Sin duda. Muy bien. Es que yo no rechazo eso. Yo lo que el asunto es que no somos romanos, somos venezolanos. Y como decía Betancourt, y discúlpame. ¿Cuál es la mejor etapa de Venezuela en 100 años? Oye, en los últimos 100 años, haciendo las sumas y las restas y viendo la perdurabilidad de las instituciones con mucho prurito y con mucha dificultad, debo decir, que el periodo de 1908 a 1936 le permitió a Venezuela crear instituciones necesarias y que han perdurado, que le dieron idea de nación, que no la teníamos. Párate ahí. Eso, el gomecismo. Tienes que admitir conmigo que hemos repetido durante demasiado tiempo la estupidez según la cual lo de Gómez era solo una vaina oprobiosa. Resulta que hay Estado venezolano gracias a Gómez. Que también lo era, oprobioso. Era oprobioso, pero como también Pérez Jiménez. ¿Quieres tu vaina más detestable que la seguridad nacional? Esa vaina execrable de la seguridad nacional de Pedro Estrada y Vallenilla Alán. Sin embargo, la política económica de Pérez Jiménez es absolutamente reivindicable, ¿eh? Y su propuesta de construir las industrias básicas, etcétera. Yo creo que lo más, cuando hablas de la política económica de Pérez Jiménez, debes recordar que fue Pérez Jiménez quien reinició la política de endeudamiento de Venezuela luego de que Gómez pagó la deuda en el año 27, y además de eso que fue el propio Pérez Jiménez el que acabó con el proceso de construcción de una CanTV mixta y la estatizó antes de que llegara el chavismo a hacer lo mismo. Una visión parcial de la vaina. Se te olvida que el bolívar era tan o más fuerte que el dólar. Eso es mentira, Alberto, no repitas eso. Eso es mentira. Eso nadie, nunca jamás el bolívar ha sido más fuerte que el dólar. Deja de ser adeco todavía. No, es que hay que ser fiel a la verdad. Yo puedo entender que se entienda que Pérez Jiménez hizo unos planteamientos en el plano del desarrollo del país que son interesantes, pero es que el problema aquí vamos a lo mismo. ¿Qué tienen en común Gómez, el posgomecismo, Pérez Jiménez, la democracia y el chavismo? El rentismo petrolero, y esa vaina es la que tenemos que superar. No, porque vamos a estar más fácil de acuerdo que el carajo. Escúchame, no me vengas con la tesis de la deuda. La deuda es un instrumento válido, chico, de política, de Estado. Claro, pero cuando la deuda se adquiere, para meter con ese dinero, crear un proceso o un proyecto o una nación inviable, que fue lo que se hizo desde que cae Medina Angarita, que perdimos el norte de construcción de una nación y caímos en el maldito rentismo petrolero, que lo que nos llevó fue al reparto y a la construcción de hegemonía en base a la renta. Terminamos donde terminamos, Alberto. No sé. Primero separemos la bendita deuda de... O sea, que Baduel va a ser el nuevo Pérez Jiménez. Me voy a caer para atrás aquí. Pero Dios mío, sácame el tema Baduel, que esto es el que lo metes una y otra vez. No, mira, Baduel es uno de los militares, sí, puede ser. Vamos a volver al punto. ¿Tú consideras que en la salida a esta desgracia del chavismo es que haya una... Viene por un golpe militar. Está bien.
Muy bien. Viene por una insurgencia militar, viene por un estallido militar. El país va a ser fracturado en 8, 10 o 20 reinos de taifa o pranatos. Ese es un país deshecho. Tú mismo lo has dicho con lo de Somalia. Sí. Ese país hay que reunificarlo a tiros, venciendo los opositores, venciendo las bandas que se opongan a la necesidad de reconstruir el Estado. Y el Estado solo podemos reconstruirlo en base a una dictadura de la ley y en base a grandes criterios que homogenicen la vocación de reconstruir las élites, la economía y todo el aparato de Estado. Esa plaga de la cuarta y de la quinta tiene que desaparecerla y abrirle paso a un Estado pequeño, pero muy sólido y eficiente. Esas son ideas que seguirán abstractas hasta que no las vaya a tierra. No, yo estoy de acuerdo con eso absolutamente. O sea, no te quito ni una sola palabra, pero el planteamiento... Si aparece Baduel dando un carajazo por allí, salúdalo igual que yo lo saludaría. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Mira, yo saludo cualquier acción. Cuando yo veo que hay alguien que decide entrar en la lógica, y la lógica aquí es que a este régimen, que el único terreno donde no está derrotado es en el militar, hay que responderle con una acción armada. Cada vez que eso ocurre, yo digo, bueno, le cayó la locha. El problema es lo que ocurre después, porque lamentablemente en Venezuela ocurren dos cosas desde hace mucho tiempo. Número uno, las conspiraciones son televisadas, transmitidas por Periscope, y previamente anunciadas. Mañana vamos a dar un golpe. Es una cosa increíble. Sí. ¿No? Aparte de eso, en el propio desarrollo de las acciones, gente con valor, gente que es capaz de poner su cuerpo para que le disparen, como fue el caso desgraciado y terrible de Oscar Pérez, que a mí me han endilgado y me han barbaridades por haber rechazado, por haber hecho señalamiento con Oscar Pérez, al cual yo sí conocí, porque Oscar Pérez fue alumno mío de Derecho Aeronáutico cuando era estudiante, alumno piloto, y cuya muerte me dolió muchísimo, porque aparte de eso estaba cantada, por la poca previsión que se tuvo. En eso está transmitiendo estos golpistas millennial. Entonces, mira, aquí estoy, te grabo un video, aquí estoy dando un golpe. Y lamentablemente esa desgracia hizo que mataran a ese muchacho y que lo mataran de la forma de paso para que fuese un trofeo de los esbirros que están gobernando. Cuando uno ve una cosa como esa, dice, bueno, habremos aprendido la lección. Habremos aprendido la lección. O seguimos en esta conspiración a cielo abierto por Skype, por WhatsApp. Y además de eso, pidiendo reales públicos, diciendo, mira, dame $400,000 para comprar unos fusiles. O sea, eso a mí me hace infantilismo de a mí me hace temer que de verdad, sea Baduel, sea quien sea, el que esté buscando todo este tipo de cosas. A mí me parece, Alberto, que lo que de verdad nosotros tenemos, el problema real que nosotros tenemos, es el después de la conjura. Cuando los tipos se alzan, cómo llegan a Miraflores y cómo se mantienen, porque recuérdate el 11 de abril. Tengo una mala noticia. Si tú te habías imaginado que el cambio del poder fáctico de la Quinta República a lo nuevo era una especie de, no sé, bajo un mito luminoso de un equipo que... No, eso no existe. Existe un país en caos absoluto durante semanas y meses, donde van a pujar, donde la pugna de liderazgos emergentes, militares, civiles, delincuenciales, políticos, invasores, apoyados o no apoyados por fuerzas externas, etcétera, van a pugnar sobre un asolado territorio lleno de muertos. Yo lamento expresarme así, pero esa es la triste conclusión de alguien que ha estudiado la historia y que ha visto que en escenarios de barbarie esa barbarie no se supera con un acto mágico de inauguración de una nueva etapa. Cuando yo hablo de una dictadura, hablo es como una necesidad para poner orden en la PEA, Daniel, no como una necesidad de que haya una dictadura. Después también te puedo defender la dictadura porque necesitamos, chico, arrinconar, no voy a utilizar el término que provoca, 30, 40 o 50 mil asesinos seriales que hay en Venezuela. Hay un AMPA de 200 o 300 mil personas, desde carteristas hasta asesinos de 4, 5, 20 tipos. Hay descuartizadores, chicos. Hay una subespecie criminal que tienes que apartar de la situación. ¿Cómo lo logras?
con los derechos humanos presidiendo la vaina. Para empezar, tú sabes que si soy materialista, soy escéptico en esto de los famosos derechos humanos. Yo creo que no tiene un carajo derecho humano ningún violador, ningún criminal, ningún picador en pedacito de adversarios de banda. Soy partidario de la pena de muerte y soy partidario de rehacer la justicia en Venezuela después de haber llevado preso muchos jueces que libere delincuentes. A jueces aquí hay que poner dos y tres veces la pena del delincuente que defendieron o liberaron. Porque es que las curas de burro que hay que hacer en Venezuela son las de una sociedad que entró en barbarie, Daniel. Sin y duda. si no se entiende eso, no se entiende entonces el nivel ¿cómo se llama?, de la corrupción del Estado y de la absoluta inviabilidad de la tal democracia esta imbécil que nos proponen los Guaidó y compañía. ¿O es que con un discurso de capricho esta vaina se va a acomodar? No, estoy convencido de que todo lo contrario, pero el planteamiento, la pregunta que te hago es, ¿y cuáles son esos personajes ascéticos? No sus nombres, obviamente, sino sus perfiles. Bueno, da un paso, Misifú, porque si tú tienes... No, yo no soy... Ahora eres presidente. Bueno, postúlate. ¿Tú quieres echarle bola a la vaina? ¿Entiendes que yo te apoyo? O tú apóyame a mí o nos apoyamos los dos. Tienes que saber, Daniel, tienes que saber que después de hablar tantas pendejadas como hemos hablado durante 20 años, tenemos que dar un paso al frente a aquellas personas que defienden la necesidad de corregir este entuerto de Estado de Venezuela. Alberto, yo voté por ti en el 99 a la constituyente. Te estoy hablando de quién eres. Mira, tu amigo Pérez, el piloto Pérez, a mí me llamó varias veces y hablamos con él, y todos los que lo rodeaban, ¿sabes quién eran? Baduelistas. Y que Guaipá no era baduelista. Y los que fueron a saltar la vaina esa en mala hora y mal preparada, baduelistas. Está bien, pero el planteamiento es el siguiente, que no me ha dejado hacerte la pregunta. Y vuelvo y te digo, yo voté por ti en el 99, no tengo problema en votar por ti, pero el asunto es este. Yo soy partidario de que haya unas medidas que pongan orden en una nueva Venezuela y estoy en contra de la expresión hay que reconstruir el país. No, hay que construir uno nuevo porque el que teníamos no nos servía y por eso fue tan fácil destruirlo. Es necesario construir un nuevo país. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Es una cosa abstracta. Sería el Estado. El Estado, está bien. Mi pregunta es la siguiente. O sea, cuando tú me vas a hablar de que vamos a erradicar la corrupción, yo te pregunto, ¿cómo lo vas a hacer si la corrupción es parte fundamental de la sociedad venezolana? O sea, ¿dónde vas a sacar esos acetas? Te tengo una peor noticia, y del género humano, Misifú. Por supuesto. Muy bien. Entonces, una pelea implacable contra la corrupción, donde tienes que poner a la cabeza del Estado gente que no haya robado jamás. Y ya vemos, existimos, hay venezolanos, sí, Daniel, que no hemos robado nunca. Es verdad. Que si tenemos posiciones políticas como las que tenemos, somos execrados precisamente por la sospecha de que no somos corruptibles. Escúchame, los incorruptibles existen, existimos. Lo sé. Existimos. Pues pero bien, son minoría. Y sí, pero pueden dirigir el país y dar la pelea entonces día a día contra el mundo de la corrupción, que por supuesto está en la pelea inmediata. Pero tú vas a llegar y vas a restaurar la pena de muerte y vas a agarrar a los carteristas presos y van a salir a las organizaciones de derechos humanos a decir que tú eres un dictador y que hay que sacarte porque estás matando a la gente. Eso es lo que va a ocurrir. Te estoy diciendo lo que va a ocurrir. Bueno, en Venezuela se instauró un régimen militar de derecha donde están asesinando a la gente, instauraron la pena de muerte. ¡Qué horror! Te lo digo, ¿sabes por qué? Mira, porque ya lo he visto. Tú sabes, la peor de las fórmulas en política es el escepticismo orgánico, que es lo que yo veo que tú estás manifestándote. Daniel, alguna fórmula tiene que haber. Dime cuál es para apoyarla. La que has dicho me parece correcta. Muy bien. Yo estoy convencido. Vamos a construir esa alternativa. Mira, yo estoy convencido, es más, te lo voy a decir contra sus palabras. Al chavismo hay que sacarlo a tiros, no de Miraflores, del país. Al chavismo hay que prohibirlo porque eso es una organización criminal. Todos los partidos y movimientos que hayan formado parte. Veo que me has oído con mucha atención muchos años. Del chavismo, a todos hay que prohibirlos y erradicarlos. Hay que hacer un proceso doble, porque si se habla de los procesos de desnazificación para lo que se corresponde a los jueces del horror, militares, cabezas de gobierno, etcétera, hay que además hacer otro proceso como el que se hizo en Japón para cambiar
desde raíz los valores que se le implantan a la sociedad en cuanto al extender la mano y no poner las dos para trabajar. Todas esas cosas hay que hacerlas. Ahora, lo que yo considero importante aquí en todo esto es que se lea la letra pequeña, que se le diga a la gente que para lograr eso hace falta, número uno, una fuerza armada. No me refiero a la Fuerza Armada Nacional, pero no a una fuerza como una aparición de varita mágica. Es esa Fuerza Armada que a tiros internamente tienes que depurar y debe quedar un 5 o 10% para rehacerlo. Yo conozco muchos policías que necesitamos y podemos. Y el 95% restante que vas a hacer, ¿lo vas a fusilar? Bueno, se manda a la casa, se licencia, chico. Y se van a ellos quedar tranquilamente en su casa y no va a pasar nada. Esa es la letra pequeña. A ver, la tesis inicial de la que te hablé. No te imagines un acto inicial de donde arranca el nuevo Estado. Esos son meses de tiro, chicos, meses de crisis, meses de pugna por el poder absoluto de cualquier camarilla de ladrones que va a querer sacarte. El peor enemigo de un buen gobierno es todos los aspirantes a corromperlo y a sitiarlo militarmente y delincuencialmente. Entonces, me vas a matar la opción que es la única que tú estás convencido que sirve. Bueno, ponte más bien a elaborar conmigo qué es lo que hay que hacer para defenderlo en ese gobierno sitiado. Estoy de acuerdo con tu opción, con que no es... Y discúlpame que lo diga, que no es tu opción, sino que es la opción de la lógica. Es una cosa completa, absolutamente lógica. Cualquier persona que revise. Para convencer al país de que esa es la opción lógica. Bueno, yo creo que al país no hay que convencerlo. Porque estás hablando a favor mío ya. Al país no hay que convencerlo, porque simple y llanamente la situación en la que se encuentra el país actualmente es de tal magnitud que quien resuelva esta desgracia, el país le va a dar carta blanca. Muy bien, yo me propongo para, digamos, asumir la responsabilidad que haya que asumir, incluyendo la de renunciar a favor de otro. Si me dice quién es mejor que yo, o me convences con... Mira, y es muy fácil convencerme, Daniel. Dime quién reúne algún tipo de fuerza que pueda representar una opción triunfante y yo lo apoyo. Bueno, hay gente que voltea a ver a María Corina Machado, a Antonio Ledesma y a Diego Arria, por ejemplo. Párate ahí. Yo no puedo apoyarlo. Pero Diego no te puedo decir porque él está un poco retirándose de ese trío. Pero María Corina Machado le he dicho, y públicamente se lo puedo repetir aquí, soy partidario de tener un régimen monárquico en Venezuela y poner a María Corina como la primera reina de Venezuela, pero que no crea María Corina que su propuesta de una elección de la primera mujer venezolana, esa es una tontería de las peores que he oído. Esa es una ilusión vana y tonta de creer, María Corina, que puede llegar a ser presidenta. Pero Alberto, si el ánimo, todo el mundo sabe que yo no soy mariacorinista y que estoy alejado de la defensa de cualquier persona con aspiración política, pero yo entiendo lo que puede decir y no puede decir María Corina Machado estando dentro de Venezuela. Por lo tanto, yo eso lo podría entender y por eso es que yo no... Hagamos por lo menos ese paréntesis, okay. Entonces, pero el planteamiento aquí va más allá. Yo te digo sinceramente, y es algo que yo le he dicho desde que me retiré del activismo político y no voy a regresar. Se lo he dicho... Mira, esa tronco de coba se la meterás a otro que te retire. Se la he dicho a todos los amigos míos que los tengo, que siguen en la política, cada vez que aspiran a un cargo, y entonces me llaman para preguntarme mi opinión y para después decirme, ajá, ¿y cómo me vas a ayudar tú? ¿Y qué quieres tú en mi gobierno? Y yo a todos los regionales, normalmente, a todos les digo lo mismo. Bueno, voy a ser el jefe de tu oposición desde los medios. Yo lo único que quiero, escúchame Alberto, yo lo único que quiero de un cambio de régimen en Venezuela es poder seguir haciendo lo que estoy haciendo sin que haya un gobierno que me quiera matar. Entonces eso es lo único que yo aspiro. Pero a lo que de verdad yo aspiro es a no tener que hablar de Venezuela como un territorio que quedó convertido en la Somalia de Sudamérica, por Dios. Bueno, hacia allá vamos y la manera de salir de eso es anteponerle desde un polo fuerte armado una solución dictatorial transitoria. No hay otra, Daniel.
Y las libertades que tú quieres seguir usufructuando las quisiera yo, pero no para uno, sino para miles de periodistas, cuando en Venezuela se puede instaurar la libertad irrestricta de información y de formación y de vaina y de cátedra, etcétera, etcétera. Porque no es verdad que la dictadura sea andar tapando, ven y reprimiendo y metiendo precio al que opina contra el gobierno. Yo estoy hablando de una dictadura de leyes. Y si la ley garantiza la libertad de expresión de periodistas, pues que hablen lo que le da la gana. Es más, tú no puedes aspirar a un gobierno honesto si no das libre curso a la más absoluta libertad de opinión de toda clase de periodistas que enjuicien a tus funcionarios. Porque es que no se entiende en Venezuela esa vaina. Yo estoy proponiendo, chicos, es una opción de libertades económicas irrestrictas y de libertades políticas ilimitadas sobre la base que por fin, teniendo internet, podemos hacer, chicos, miles de televisoras y no la gangrena esa de Globovisión o de Venevisión de Cisneros. No, chicos, es la capacidad de poder con un internet universal y gratuito para toda la población, que nazcan 1.000, 2.000, 3.000 televisoras y que el que quiera poner una novela china que le gusta, coño, que la transmite, que la ponga en su casa con internet directo. Mira, las capacidades de controlar información, ni siquiera las teocracias como Irán han podido controlarla, porque definitivamente es la era de la cibernética en materia informativa, y es muy bueno que lo tengamos a favor en una etapa de construcción de nuevo tipo de libertades. Aquí lo que hay que centrarse es en solucionar el tema de quién dirige esta vaina. Si tú me presentas una opción, cualquiera sea, que garantice este programa, yo lo apoyo, Daniel. Y tú deberías apoyarlo también. Y por supuesto, deja esa pendejera de que tú no te metes en política. Tú eres más político. No, sí me meto. Sí me meto. Tú eres más político que yo. Pero no es el activismo. Tienes una tribuna política allí. ¿Qué es periodista un carajo? Tú eres un político. Y estás proponiendo vainas políticas. Esta posición que uno tiene es maravillosa. De poder hablar irresponsablemente sin estar aspirando a que lo elijan a uno a nada. Yo estoy hablando que tú recatado. Tú eres un hombre responsable. Tú eres un hombre responsable en tus palabras. Y quiero responder. Mira, se nos hizo larga esta conversa, pero fue bien profunda porque lograste aclarar todos los denuestos que en tu contra he lanzado, llamándote baduelista. Ha sido una acción combinada guerrillera por el costado que no la vi venir, pero te felicito. Pero es que aquí si hay algún irresponsable eres tú, que dices cualquier vaina con una licencia que te has asignado tú mismo, por cierto. Yo soy el irresponsable, yo siempre lo he dicho, en el término de la palabra, soy una persona que no tiene responsabilidad. He oído muchas cosas que he dicho yo antes que tú durante años. Pero gracias. Celebro eso, lo celebro. O sea, pero la patentaste. Yo soy de los maestros que se regocija en que sentido pues, por sus alumnos. La patentaste alguna de las frases. Algunas cosas deberían haber sido patentadas para que se reconozca que mientras otros seguían en la idiotez política, yo la había abandonado desde que abandoné el izquierdismo hace 36 años. Solamente ya nada más te queda abandonar esas creencias sobre la economía de Pérez Jiménez para que estés plenamente, para poder volver a votar por ti, porque si sigues defendiendo la economía de Pérez Jiménez, no vamos a terminar bien. ¿Quién te ha dicho que es la economía de Pérez Jiménez? Esa vaina, el que lo intente está loco. Estamos 50 años, 60 años después, con un mundo totalmente diferente. Te estoy hablando de una economía absolutamente. Mira, yo, por ejemplo, la tesis de la como decías tú, de los hermanos siameses con Colombia. Necesitamos una economía conjunta con Colombia. Esa necesitamos volver a una revolución gigantesca. Necesitamos volver al mercado andino, necesitamos volver a la integración económica. No te puedo decir que te la compré, porque yo le he defendido toda la vida la economía de... No se salva Venezuela si eso no ocurre. Pero bueno, se nos acabó esto por ahora. Vamos en la próxima conversa, espero, vamos a ver con cuál venganza personal en mi contra viene Alberto Franceschi para sacarme la cara. Pero bueno, ya está bien. El próximo programa, por cierto, habría que hacer, sí, desde mi punto de vista, una revisión sincera de lo que ha sido el trato que el chavismo le ha prodigado a Raúl Baduel, que eso para mí sí es importante como preso. Porque estamos hablando, y creo que solamente superan
en oprobio del encarcelamiento a Baduel, los comisarios de la Policía Metropolitana e Iván Simonovic, que se escapó. Creo que son los únicos que superan eso. Y además los hermanos Guevara, igualmente, y quien ha entrado y salido de la cárcel ya ha sido tratado con extrema dureza. Y para este momento espero que se hayan superado algunas circunstancias que supe últimamente. Es Vasco da Costa, quien ha sido tratado y maltratado de una manera verdaderamente infame. Ese solo caso representa la animalidad de los gángsters estos que dirigen el poder. Sin duda alguna. De Vasco da Costa. Pobre Vasco. Así es. De esas cosas quizás podamos hablar luego. Pero se nos acabó esta conversa, Alberto. Gracias. Gracias a ti.